Hola a todos, soy Nelly Montes, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, y a continuación vamos a explicar el diseño de una estructura para techo. Es una estructura tipo home. Para el caso de nuestro ejercicio, esta debe cubrir un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo, y las cerchas van a tener 3 metros entre sí. Para nuestro ejercicio vamos a obtener unos datos iniciales, son los siguientes. El valor de la cuerda inferior, esa nos la da el mismo ejercicio, que es de 6 metros. ¿De dónde se obtiene? Pues el ejercicio nos dice que del punto A al punto G tiene ese valor, pasando por los puntos L, K, J, I y H. Ahora necesitamos el valor de la cuerda superior. Va también del punto A a G, pero pasando por los puntos B, C, D, E, F y G. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Entonces vamos a dividir el valor de la cuerda inferior sobre el coseno de la pendiente, que son 30 grados para el caso de nuestro ejercicio. El número de cerchas que vamos a necesitar, entonces son 18 metros de fondo, y lo vamos a dividir por los 3 metros que hay entre cada cercha, y le sumamos 1. Eso nos da un valor de 7 cerchas para nuestra estructura. El peso que soporta una estructura generalmente va en la mitad, ¿cierto? Todas las cargas que lleva nuestra estructura o las estructuras. Y por eso se requiere un área de influencia. ¿Esta de dónde se obtiene? Vamos a multiplicar los 3 metros que debe tener, están entre cada cercha, por el valor de la cuerda, de la longitud de la cuerda superior, que es 6.9282 metros. Y eso nos da un valor de 20.7846 metros cuadrados. Ese es el área de nuestra influencia. Ahora, para continuar con nuestro diseño, lo primero que debemos hacer es hallar el valor de la longitud de cada uno de nuestros elementos. Lo del valor de la longitud de los puntos AL, LK, KJ, JI, IH y HG nos los está dando el mismo ejercicio. Nos dice que cada uno de esos tramos tiene 1 metro de longitud. Entonces este es el uno que ustedes ven aquí en nuestra tablita. Para hallar los demás valores, estos valores BL, CK, DJ, EI, FH, para este caso vamos a usar las razones trigonométricas o la relación de triángulos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo lo sacamos. Por ejemplo, la longitud del punto BL lo obtenemos, como ya tenemos el valor de AB, que es 1.55, lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, ¿sí? Y eso nos da 0.577, es el valor que tenemos acá, y así sacamos cada uno de estos puntos. ¿De dónde obtuvimos este 1.155? Que es del punto AB. Lo vamos a obtener dividiendo el valor de la longitud de la cuerda superior entre los 6 tramos de la estructura, ¿sí? 6 que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por ello estos puntos AB, BC, CD, DE, F y G nos da 1.55, ¿sí? Y de esa manera pues obtenemos todos los valores de la longitud de nuestros elementos para un total de 23.488 metros. Ahora, continuamos con nuestra estructura. Vamos a usar un perfil de acero estructural A36 de ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8, que nos da un valor de 4.6 kilogramos. Como en estas estructuras se usan los perfiles unidos, ¿sí? Se usan de dos perfiles, por eso lo multiplicamos por 2 y nos da un total de un peso de 9.2 kilogramos sobre metros. ¿De acuerdo? De acuerdo a las propiedades de perfiles laminados de acero, que es el que vamos a usar, aquí como lo dice el tamaño L64 por 64 por su espesor de 4.8 es este que nos da aquí todo el valor, ¿sí? Y para nuestra cubierta vamos a usar tejas Eternit número 6, que es la que ustedes están viendo aquí en nuestra tablita, que tiene una longitud total de 1.83 metros y una longitud útil de 1.69 metros, de ancho total 0.92 metros y de ancho útil 0.873 metros. Entonces, para saber cuántas tejas se requieren, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para cada pendiente, ¿cuál pendiente? Entonces aquí tenemos nuestra estructura. Esta es una pendiente y esta es otra pendiente. Entonces, será el valor o la longitud de cada una de las pendientes es la mitad del valor que nos había dado de la longitud de la cuerda superior, ¿sí? De 6.9282 metros cuadrados. Eso nos da un valor de 3.46 metros por cada pendiente. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? De acuerdo a la ficha técnica aquí de Eternit, tenemos que para la teja número 6,
la longitud útil es 1.69. Eso lo vamos a multiplicar hasta que nos dé ese valor. Para este caso son 2 tejas. Quiere decir que vamos a usar 2 tejas en cada una de las pendientes, por este costado y por este costado. 2 acá, 2 acá. ¿De acuerdo? Y seguimos. Ahora tenemos que cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia, ¿cierto? Que hay entre cada cercha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dividir esos 3 metros por el ancho que nos da la ficha técnica de la teja que vamos a usar, que es 0.873. Entonces lo dividimos y eso nos da un total de 3.43. Es decir, que para saber el total de nuestras tejas vamos a multiplicar las 2 tejas que vamos a usar por una pendiente por las 2 tejas de la otra pendiente por los 3.43 y nos da un total de 13.72 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos, que es lo que nos da aquí de acuerdo a esta fichita. ¿Listo? Y ya teniendo este dato de la cantidad de tejas a usar, vamos a establecer cuántas correas de celosía. Esas correas de celosía son las que soportan el peso de las tejas. Y vamos a usar unas correas construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por sobre metros, ¿sí? Y el número de correas para cada pendiente será de 3, para un total de 6 correas para los 2 pendientes, con una longitud total de 6 correas por 3 metros de ancho para soportar eso, de 3 metros de ancho del área de la influencia, que son 18 metros de la correa, ¿de acuerdo? Y ahora sí, para continuar con la construcción de nuestra estructura, vamos a ver cómo se distribuyeron las cargas. Entonces, ahora vamos a hallar las cargas que va a tener nuestra estructura. Estas cargas que tiene la estructura es las cargas vivas, las cargas muertas y las cargas de viento. Las cargas vivas, ¿cómo la obtenemos? Es el valor del peso de una persona, que es aproximadamente 70 kilogramos, por el valor del área de influencia, que son 20.7846 metros cuadrados, por la gravedad, y eso nos da 14.272.785 newtons, ¿sí? Ahora vamos a hallar las cargas muertas. Las cargas muertas se componen de el peso propio de la cercha, y ese peso lo hallamos con la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, la longitud de las barras, recuerden que nos dio 23.488 metros por el peso de los 2 perfiles, que es 9.2 kilogramos sobre metro por la gravedad. Eso nos da un valor de 2.119.84 newtons, ¿sí? Y ahora vamos a hallar el peso de las correas. El peso de las correas se halla como la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces, la longitud de las correas fue de 18 metros. Y dijimos que íbamos a usar unas correas de 5 kilogramos sobre metros de densidad, ¿cierto? Por la gravedad, y eso nos da un valor de 882.9 newtons. Ahora vamos a hallar el peso de las tejas. Y ese se obtiene como el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Entonces recuerden que el número de tejas que dijimos que íbamos a usar era 13.72 tejas por el peso de cada una, que es 17.66 kilogramos, por la gravedad, ¿sí? Y eso nos da un valor de 2.376.9 newtons. ¿Listo? Ahora vamos a hallar las cargas de viento. Las cargas de viento se obtienen ¿de dónde? De la presión dinámica del viento por el área de influencia. Y la presión dinámica del viento, ¿cómo se obtiene? Por la densidad del aire, o con la densidad del aire, que es aproximadamente 1.2, por la velocidad del aire, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, y multiplicándolo por el área de influencia, que es 7.846 metros cuadrados, nos da un valor de 1.247.076 newtons para el valor de las cargas del viento. Entonces, después de eso sumamos todos estos puntos de las cargas muertas y nos da un valor de 6.626.716 newtons de total de cargas muertas. Lo sumamos con el total de las cargas vivas, o con el valor de la carga viva que nos había dado, y eso nos da un valor total de 20.899.501 newtons, aproximándolo nos queda en 21 kilonewtons, ¿sí? Este valor, 21 kilonewtons, distribuir el resultado de la carga total en los nodos de nuestra estructura. Son 6 nodos, entonces tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E, y el nodo F y el nodo G, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en la imagen. Lo dividimos y nos da un valor de 3.5 kilonewtons para cada uno de los nodos.
Esos 3.5 kilonewtons en los nodos laterales o en los nodos exteriores, que es el punto A y el punto G, lo vamos a dividir y en cada uno nos queda 1.75 kilonewtons. Y eso es todo para el inicio de nuestra estructura y procedemos con el análisis. Muchas gracias.